Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy continuamos con nuestro bloque número 4. El día de hoy tenemos ya también a un doctor que nos ha estado acompañando en el diplomado pasado de emergencias. Creo que el tema de anestesia es la primera vez. Les voy a presentar al doctor Jefferson Jaimes. Él es médico veterinario y zootecnista. Es magíster en ciencias veterinarias con énfasis en anestesiología por la Universidad de Antioquia. Tiene un posgrado en manejo del dolor en caninos y felinos por la Universidad Católica de La Salta, Argentina, además de que fue residente en el área de cuidados intensivos y emergencias del Hospital Clínico Veterinario VETS en Santiago de Chile, además de contar con la certificación Recover de reanimación cardiopulmonar. Doctor, te voy a activar tu micrófono y podemos comenzar. Permíteme. Listo. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes que están allá detrás de las pantallas. Eh, Finalmente ya llegamos como al, a terminar este curso bien pues estructurado que se viene haciendo. Bueno, agradezco pues la invitación al doctor a sumarme a este pool de doctores. Un excelente curso que se ha organizado con excelentes temas y hoy día vamos a trabajar el tema de lo que es errores anestésicos y RCP en quirófano. Voy a desactivar un momentico la pantalla por cuestiones de estabilidad de la señal, porque probablemente para que no se me entrecorte. Muy bien. Cuando decidimos incluir este tema, era pensando en dejarlo prácticamente como al final, porque se van a dar cuenta en el desarrollo de estos 2 días, vamos a trabajar hoy y mañana con un tema que es bastante interesante y que viene despertando mucho interés, sobre todo pues en todos nosotros que hacemos anestesia y en miras de mejorar. Ya se van a dar cuenta los vacíos que hay en estos temas. Sin embargo, es muy interesante aprender de bloqueos y aprender de manejo del dolor. Hoy en día ya hemos avanzado mucho en estos temas, pero el tema que vamos a desarrollar hoy y mañana se van a dar cuenta que está un poquito como en pañales, digámoslo de cierta manera, porque con la alta demanda que tenemos de anestesia ya y de profesionales formándose, aquí como nosotros, como ustedes que nos convoca estos espacios para reunirnos y actualizarnos, nos damos cuenta que de los vacíos que hay en estos temas, ¿no? Así, dentro del manejo integral también debemos desarrollar estas otras habilidades y competencias que es estas situaciones. Yo le quise dar una reestructuración un poquito al tema, ya que como vemos, nuestro ejemplo a seguir, digamos, son los médicos anestesiólogos, pues, humanos, que ellos ya han hecho, digamos, como todo el trabajo, han empezado así como nosotros, de menos a más y se han dado cuenta de todas las falencias de pronto que hay. Entonces yo le quise llamar eventos críticos en anestesia. Esto abarca todo un capítulo, como vamos a ver entre hoy y mañana, de aquellas situaciones que ponen en peligro a nuestro paciente. Y obviamente ahí va el apartado de los pacientes en colapso o en parada cardiorrespiratoria. Listo, entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esta charla? Recordemos que hoy es la primera parte, mañana vamos a hacer la segunda parte. Vamos a ver lo que es la introducción, seguridad en el paciente, altamente ya difundido no solamente en el área pues, de anestesia, también seguridad del paciente en el área de hospitalización, de consulta, bueno, en todo lo que es el entorno clínico. ¿Cuáles son esos eventos críticos? El paro intraoperatorio y el RCP en quirófanos, que es lo que ya vamos a ver en la segunda parte, y ya las conclusiones. Si quizás surge alguna duda, pueden inclusive, igual estamos pocos, ¿cierto? Estamos pocos, entonces podemos hacer la pregunta y el doctor me ayuda, quizás si se me pasa para ir contestando las preguntas, si están de acuerdo, o si no, pues al final ya desarrollamos también las dudas que queden. Muy bien, dentro del proceso anestésico, digamos que así nos ven, ¿no? Y es paradójico porque
nuestros colegas nos ven como los duerme perros o los duerme gatos. Entonces, inclusive los mismos cirujanos, ya me durmió el paciente, le dicen a uno, ya me durmió el gatico, voy a empezar, ¿qué pasa que no me lo ha dormido? ¿Cierto? Así nos ven. Sin embargo, nosotros nos vemos de esta forma, ¿no? Y ni más faltaba porque somos prácticamente los que cuidamos la vida de esos pacientes mientras ya el cirujano hace lo que tenga que hacer o hace su arte, yo le digo. Entonces nosotros nos vemos así como haciéndonos venia a esos superhéroes como vemos en la imagen. Sin embargo, la realidad es un poquito diferente porque nos vemos así. Yo creo que a cada uno de nosotros, los que ya ha hecho el acercamiento en anestesia, los que ya hacen, se dan cuenta que nosotros no solamente anestesiamos, a veces estamos cortos de personal, entonces destapamos una sutura, amarramos una bata, pasamos de pronto alguna herramienta, algún instrumental. Entonces, digamos que hacemos varias cosas también al tiempo, aparte de nuestra responsabilidad de cuidar esa vida, ¿no? Pero en realidad, nosotros deberíamos vernos de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros somos la seguridad de todo el escenario y el ambiente anestésico. Nosotros somos los responsables de esa seguridad del paciente, de que no vaya en ninguna situación a afectarlo, ya sea propiamente del ambiente quirúrgico o ya algún estado, digamos, propio del paciente, ¿no? O alguna patología, pues, de base que tenga, o inclusive el mismo procedimiento que se vaya a hacer. Entonces nosotros tenemos que ser esa seguridad alrededor de nuestro paciente en todos los aspectos como vamos a ver ahora. Igual, eso no es tarea fácil. Y como no es tarea fácil, eso es lo que nos vamos hoy a ponernos a tratar de dilucidar un poco para ver cómo podemos implementarlo. De esto no hay mucho escrito en medicina veterinaria, hay más bien poco, por eso la charla ha sido basada más en textos, en literatura de humanos, pues con la experiencia que ellos tienen en todo este manejo de situaciones críticas en un ambiente perioperatorio. Muy bien, entonces tenemos que definir entonces qué es una crisis, ¿sí? Entonces, básicamente, una crisis la podemos definir como una situación grave, ¿sí? Y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de una situación o de un proceso. Eso se define pues como crisis. Para enfrentarnos quizás a esto, a estas crisis, digamos, hay unas estructuras, eso ya está descrito, que es importante estratificar ese riesgo, ¿sí? Prever el riesgo, que eso es lo que vamos o me van a escuchar mucho en estos minutos hablando de prever el riesgo y detectar cambios agudos en forma temprana. Estos son pilares fundamentales para nosotros poder detectar rápidamente alguna situación que amenace o que atente contra la vida de nuestro paciente o que ponga en riesgo su estabilidad y todo esto sustentado o bajo sobre la base de tratamientos dirigidos. Por supuesto, si nosotros sabemos a qué nos vamos o a qué nos estamos enfrentando, pues ya es más fácil hacer tratamientos dirigidos o individualizados. El control de la falla humana es algo que se viene trabajando mucho, tanto en medicina humana como en veterinaria, en todas las áreas y más aún en nuestra área de anestesia. Recordemos que el factor humano es uno de los principales desencadenantes de mortalidades sí, sobre todo mortalidades o accidentes anestésicos que podemos llamar en un escenario perioperatorio, ¿no? El error humano está al acecho en cada eslabón que nosotros desarrollamos con nuestro paciente. Entonces es muy importante eh, estos términos de parada de seguridad. Parada de seguridad se refiere a aquella pausa que nosotros nos tomamos unos segundos antes de iniciar un procedimiento y apoyados de quizás esas listas de chequeo, que yo creo que la han escuchado en algún momento, las cuales nos hacen verificar ciertas herramientas o medicamentos que nosotros debemos tener
por si se nos va a presentar alguna situación eventual, ya sea unidades de sangre, ya sea medicamentos para responder a la urgencia o si es algún procedimiento de cirugía mayor que requiera alguna administración de algún medicamento puntual para ejecutar, digamos, o para sumarnos a, a esa preparación del paciente para la cirugía, ¿sí? Eh, el manejo en grupo, importantísimo, porque recordemos que nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con un equipo de talento humano que debemos conocernos muy bien para poder hacer ese engranaje y estar todos en la misma sintonía. El desempeño individual es importante también en este eslabón porque necesitamos, obviamente, que cada individuo tenga muy claro lo que tenga que hacer en cada área. Cuando hacemos la preparación del paciente, el personal que está preparando el paciente, que sea bastante receptivo y que tenga la experiencia para hacer el manejo de la administración de algún medicamento que se pueda ordenar, que pueda hacer una eh, una buena técnica, digamos, en el desarrollo de poner una vía venosa, de hacer un buen rasurado, bueno, etcétera. Y habilidades en la toma de decisiones, que eso quizás es un punto bastante álgido, llamémoslo de cierta manera, porque a nosotros, dentro de nuestra formación profesional, a nosotros no nos entrenan para tomar decisiones y peor aún en situaciones tensas, ¿no? Entonces, es ahí donde se complica un poco, porque muchas veces nosotros estamos en una situación crítica de emergencia y tenemos que pensar rápido, pero también actuar rápido, ¿no? Porque en este caso los minutos cuentan. Identificar la causa siempre va a ser importante ante este tipo de escenarios que nos podamos encontrar. Ya vamos a mirar cuáles, pero identificar la causa es supremamente importante para posteriormente poderla corregir, ¿no? Poderla corregir y poder salir de cierta manera victorioso, digamos, de esta situación. Hay algo importante y fundamental que ya lo vamos a ver, es que el mejor recurso para que una crisis en anestesia no pase de forma inadvertida es estar con el paciente, ¿sí? Vigilando, monitorizando, interviniendo tempranamente ante cualquier cambio. Y esto es supremamente importante porque el mejor monitor somos nosotros, en nuestras capacidades, nuestros sentidos, nuestros órganos de los sentidos, es el primero y el principal monitor que debe estar en un quirófano, ¿sí? Entonces, por esta razón, no debemos, o a veces cometemos esos errores, porque también lo he hecho, el preparar un paciente, montar el paciente para la cirugía y de cierta manera a veces abandonarlo. Esto no debería ser porque en cualquier momento hay alguna eventualidad y si nosotros no estamos al lado del paciente, pues nos vamos a perder esos minutos con los cuales el paciente nos está avisando que algo está mal. Eh, Tenemos que ser sinceros y pensar un momento, los que están allá detrás de las pantallas, los que estamos estudiando en este momento, recordar ese momento que tuvimos de crisis, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando hacemos el retrospectivo, porque esa es otra invitación, cuando pase algún evento de crisis y cuando ya tengamos un poco la cabeza fría, es sentarnos con el equipo y reevaluar qué fue lo que pasó. Y muchas veces uno se da cuenta que el paciente le avisa a uno, ¿sí? O sea, yo voy a decir que, no voy a decir que no, pero es que es muy, muy raro que un paciente haga alguna inestabilidad de una forma abrupta y que sea cuestión de segundos que ya el paciente se descompense. Yo creo que no es tan así o es muy raro. Normalmente los pacientes empiezan a, a bajarse los parámetros, a cambiar los parámetros, que va a bajar el CO2, que va a bajar la frecuencia cardíaca, que ya el pulso oxímetro ya no me está midiendo, que la presión del manguito ya hace 10 minutos que no me da así, o sea, siempre uno empieza a sumar y uno dice, bueno, ahí me estaba dando pistas el, el paciente que algo no estaba bien, ¿no? Entonces, es importante estar a la cabecera del paciente y estar al lado del paciente.
Para tratar de eliminar estos sesgos o tratar de tener ese control, que es lo que queremos. Esto es un diseño de como un algoritmo de un sitio en los que trabajo, donde diseñamos como este flujograma. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que hagamos una trazabilidad del paciente y sepamos cuáles son los pasos que tiene en cada eslabón el paciente que va a ingresar a un procedimiento. En este caso aplica más pues para los procedimientos selectivos, ¿no? Que es donde uno muchas veces lo subestima y su procedimiento electivo es donde menos complicaciones deberíamos tener, porque ya nos están diciendo y ya estamos haciendo una programación. Entonces, esto lo quise traer para que ustedes, de acuerdo al flujo de pacientes, de acuerdo a las cirugías que haga, de acuerdo como al perfil que tenga el centro asistencial o la clínica veterinaria donde trabajan, puedan desarrollar estos algoritmos o estos flujogramas que cualquier persona del equipo que llegue nuevo se le puede dar para que lo lea y vea cómo es la dinámica, ¿sí? Desde que llega el paciente, quién hace esa recepción del paciente, qué preguntas clave se van a hacer, porque uno muchas veces está ya en el quirófano y a veces digamos que no le da tiempo cuando hay un flujo de pacientes en el día alto, pues no le da tiempo a uno mismo salir y entregar un paciente. Entonces, para que lo miren con calma y puedan hacer, recuerden que esto es individualizado y esto se diseña de acuerdo al sitio donde estemos trabajando. Importantísimo, que nos va a ayudar a que no se nos pasen, digamos, cosas importantes, como por ejemplo cuando el paciente ya termina de su procedimiento y muchas veces se va con el catéter, ¿no? Eso ha pasado y yo sé que a mí me ha pasado con el equipo de trabajo y decimos, pero ¿cómo lo enviamos con el catéter, ¿no? Que esas cirugías que son electivas. Eh, Muchas veces el temperamento de un paciente, que eso desde la llamada, cuando se programa y cuando se le dan las indicaciones unos días antes a los tutores, a los propietarios, se les dice pues si el paciente es cooperador o no, porque si no, si es agresivo, si es un paciente quizás de finca, de campo, que probablemente no esté acostumbrado a la gente, pues ahí ya hay que hacer un manejo importante y diferente. Lo otro que debemos tener en cuenta es que desde que el paciente llega acá y nosotros lo recibimos y hacemos la preparación y ponemos una vía venosa, desde ese momento, bueno, y administramos el primer medicamento, ya sea un tranquilizante porque llega ansioso, en ese momento ya nosotros empezamos a trabajar y la responsabilidad de nosotros empieza desde acá, desde la preparación, porque ya intervenimos el paciente con un medicamento. Entonces, desde ahí ya empieza la vigilancia, ya empieza el control y ya empieza el trabajo y la responsabilidad de nosotros, ¿no? Sí, puede que esté pasando en otra área del quirófano, pero son indicaciones que nosotros dimos ya, ¿sí? Lo mismo cuando ponemos un analgésico, cuando ponemos un antibiótico, ahí ya intervenimos y ahí ya es responsabilidad de nosotros. ¿Y en dónde termina acá? Cuando ya o se va para la hospitalización y lo entregamos a la persona encargada que lo va a cuidar con previa pues recuperación, o ya cuando se va de alta y lo entregamos al propietario, al tutor, ¿cierto? Y ahí ya termina, en ese caso, nuestro paciente, obviamente, con los controles pertinentes que necesite pues más adelante, pero ahí ya terminaría de cierta manera. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, lo que hablamos ahora, hay algo supremamente importante, así como vimos en ese flujograma, las listas de chequeo. Estas listas de chequeo se suelen hacer en varias áreas de las clínicas y en los quirófanos son supremamente importantes porque hacen parte de esa seguridad del paciente y hacen parte de que no obviemos ninguna información o ningún dato del paciente. Entonces, a veces cosas sencillas que yo estoy seguro que los compañeros que están allá detrás de la pantalla, eh, en sitios con mucho flujo, a veces uno troca los nombres o a veces uno no sabe el nombre del paciente, este para qué viene, este era el de la masa y ese es el de las exodoncias, o sea, a veces en esos casos donde tenemos alto flujo de pacientes puede haber errores y errores importantes que son la mayoría de nosotros, humanos, ¿no?
Las alergias es un tema que está poco estudiado, al menos en nuestra área de pequeños, porque digamos, no es fácil por un lado, pero sí se puede convertir en un problema. Sin embargo, ahora ya los tutores, como ya son más aprensivos, son más responsables, son más juiciosos, muchas veces ellos de entrada le dicen a uno, no me ha pasado, doctor, no le ponga tramadol porque ya le pasó, presentó algo muy raro, le dicen a uno, o la otra vez lo fueron a sedar y le pusieron un medicamento ketamina y le fue muy mal, doctor. Entonces uno va a decir, ah, no, sí, tranquila, no le vamos a poner eso, no vale la pena uno ponerse a decir, no, pero la ketamina sí es muy segura, o sea, no. Y usted le pone la ketamina y fijo pasa. Entonces siempre es mejor escuchar y escuchar lo que nos dicen los tutores, los propietarios, porque finalmente ellos son los que pasan más tiempo pues con la mascota. Temperamento del paciente, importantísimo también preguntar. ¿Por qué? Porque es un paciente que sí llega bastante agitado y ansioso a la cirugía, que ni siquiera se va a dejar manipular para poner un catéter. O sea, desde ahí ya tenemos un paciente que está muy excitado, que no va a estar cooperador, que probablemente tenga una recuperación también no como uno la espera. Entonces, para eso hay estrategias para pacientes con temperamentos así agresivos o no cooperadores, preparándolo antes de la cirugía. Consentimiento, a veces pasa por el afán, no sé, no le dice uno a los tutores, léalo y fírmelo, eso es importante. Los ayunos muchas veces se olvidan, eh, y esto se hace en esa recepción del paciente. Vía aérea, nosotros muchas veces cuando hacemos las evaluaciones preanestésicas, de cierta manera no podemos evaluar la vía aérea como quisiéramos, pero si uno puede palpar, uno puede mirar el patrón pues, ventilatorio del paciente. Uno puede, de cierta manera, los que son cooperadores, tratar de hacer una apertura de esa boca. Bueno, digamos que hay cositas que se pudiesen hacer de cierta manera antes, ¿no? Y por supuesto los equipos en esa lista de chequeo, cuando vamos a comenzar una jornada quirúrgica, pues necesitamos evaluar que todo esté bien, que haya oxígeno, que la máquina de anestesia tenga el halogenado cargado, que el monitor esté con el cable de poder y que no esté desconectado y que después se acabe la batería y andamos corriendo porque no, el cable no estaba, que todos los cables de nuestros monitores de signos vitales estén funcionando, que el pulso oxímetro funcione. Muchas veces uno se lo pone en el dedo y evalúa pues que funcione, ¿no? Entonces, todo lo que son equipos, medicamentos, insumos que tengamos y los insumos de urgencia, ¿no? O el carro de urgencia. Y esto ya está muy estudiado y está bastante ya descrito. Medicina humana por la OMS, ellos tienen estas listas de chequeo que se hacen antes de la inducción, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga al quirófano. Esto se puede adaptar, como les decía, a nuestro entorno, pero esto es una guía que tenemos. Bueno, me disculpan un poco porque se ve algo borroso, pero el mensaje ¿cuál es? El mensaje es que nosotros podemos tener esta herramienta y la podemos ajustar, como lo decía. Por ejemplo, ellos dicen, en este caso, antes de la inducción, pues con ayuda del enfermero, se confirma qué procedimiento es. Aquí dicen pues el sitio quirúrgico, pero eso es importante. ¿Y uno a quién le pregunta? Pues a los tutores, ¿sí? El típico ejemplo que el perrito o el gatico viene para sacarse tres masas, pero resulta que cuando estábamos en cirugía solo leímos dos y no le encontramos la otra. Entonces uno lo entrega y la tutora le dice, ay, le sacaron las tres masas. No, solo tenía dos. Miren la otra acá. Entonces, ¿quién más que ellos que le digan a uno que conocen? No, son estas tres. A veces hasta le damos un marcador para que las pueda, bueno, los perros que se pueden, pues de pelo corto, pero sí es importante esa comunicación con el tutor, ¿no? Saber qué se va a hacer. Hay otras importantes como las alergias, como les decía ahora. Lo de la vía aérea también es importante porque si el paciente tiene alguna condición, no sé, tuvo de pronto una cirugía, de pronto de mandíbula que se fracturó y probablemente no tenga una buena apertura, pues uno ya sabe que va a tener un plan A, B o C para hacer el manejo de intubación de ese paciente.
Muy bien, antes de la incisión cutánea, esto es importante porque cuando ya estamos en el equipo quirúrgico, simplemente es confirmar que sea el paciente que se va a operar, ¿sí? Si ya se puso los medicamentos, la premedicación, el antibiótico, ¿sí? Si el cirujano ya pues está listo, tiene todo su instrumental, si no le falta ninguna herramienta, ¿sí? Esto se hace antes de incidir. Y el tercer momento ya es cuando el paciente sale del procedimiento y antes de que salga ya de cirugía o que se está recuperando, pues verificar que el paciente pues esté en condiciones para irse, ¿no? Obviamente ahí es donde los instrumentadores cuentan el paquete de gasas, que el instrumental está completo. eh, digamos que todas estas situaciones, digamos, como extras que el paciente necesite, pues ahí es donde se van a plantear o se van a tener. Por ejemplo, el paciente, como iba para cirugía, y entonces también hay que ponerle una sonda de alimentación. Entonces ahí en ese momento es donde uno hace la anotación. El paciente va a necesitar una sonda de alimentación. Pues a quien no le ha pasado que se hace todo el paciente ya despierta y de pronto es un paciente que está hospitalizado de una cirugía maxilofacial y cuando llegamos y decimos, ¿y la sonda? No le pusieron la sonda y uno apenas se agarra la cabeza a la sonda, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, esto suena como muy de coquito, bueno, como muy repetitivo, pero no, yo sé que nos ha pasado. Entonces, cuando ya queda consignado y cuando tenemos un registro, estas cosas, pues es muy difícil que pasen, ¿no? Que se nos pase. Bueno, no sé, bueno, todavía no hay preguntas todavía. Muy bien. Continuemos entonces. Hay algo también importante sumado a lo que hablábamos y esto ya está muy descrito. ¿Y por qué traigo esta imagen? Porque el etiquetado de los medicamentos se ha vuelto, esto ya lo sacaron pues como en medicina humana y ya hay unos colores estandarizados, ¿sí? Pero ¿por qué es importante nosotros manejar, ya sea con este sistema que sería el ideal o ya sea por lo menos rotulando? Pues esta es una imagen mía de perfectamente una preparación de medicación para mi paciente que va a entrar pues a cirugía. Yo lo que trato de usar es pues los colores de los marcadores, pero lo ideal sería estos rótulos, que eso ya está estandarizado de acuerdo a los medicamentos. ¿Qué buscamos con esto? Eliminar ese factor de error humano, que como les decía ahora es el principal, digamos, como situación que siempre está al acecho. Es decir, yo, por ejemplo, personalmente le tengo mucho miedo a un error de estos. Es decir, les voy a poner el ejemplo, que yo que tenga la jeringa de bupivacaína para hacer un bloqueo y yo ya tengo todo listo, yo ya estaba concentrado y personas como yo que somos un poco dispersos. Entonces yo ya tenía focalizado lo que voy a hacer, pero resulta que me pidieron un favor de alcanzar algún instrumental o amarrar una bata, entonces ahí ya me sacaron de lo que estaba haciendo y por equivocación tomo esa bupivacaína, ese anestésico local y lo pongo venoso, o sea, eso puede pasar y ha pasado. Entonces, como ha pasado también en medicina humana, por eso ellos hicieron esta recomendación de los colores. Y como vemos ahí, para casi cada medicamento hay un color específico. Por ejemplo, el propofol está de amarillo y esto ya está estandarizado a nivel internacional. Los bloqueadores neuromusculares de rojo. Por ejemplo, opioides siempre están de este color como azul, azul como un celeste. El reversor, que es la naloxona, está pues, como con un azul más claro, ¿sí? La lidocaína, vea que está amarillo, bueno, en fin, tenemos diferentes rótulos porque es más fácil nosotros poder identificar, ¿no? Y si de pronto dimos también una orden, vamos a administrar este medicamento, usted también está viendo el color y está viendo si es el correcto o no. Entonces, por esa parte es importante tener en cuenta el rotulado. Por esta razón, quiero comentarles una experiencia. Me gusta compartir las experiencias y que me las compartan, pues obviamente para evitar que nos pasen. Uno las interioriza y uno hace de cuenta que le pasó a uno. Eso fue real, eso fue hace como 3 años, ya van para 4 años, era un Shih Tzu
que llegó para procedimiento electivo, ¿sí? Una orquiectomía, 6 meses, 4,5 kilos, y la propietaria, la tutora, una señora pues viuda ya de tercera edad, o sea, estaba 6 mesecitos con su perro muy contenta con su perrito, ¿sí? Entonces, ya estábamos terminando el procedimiento, porque era un procedimiento pues de rutina, castración, ya habían cerrado y a mí se me olvidó, yo no suelo poner el antibiótico antes y se me pasó por no tener una lista de chequeo, por no tener ese orden que ahora estamos hablando de las premedicaciones, en qué momento se hacen. Entonces le dije en ese momento estaba una estudiante y le pedí el favor que le pusiera el antibiótico. Entonces yo le entregué, solemos usar esta cefalosporina, esta cefalotina, y le entregué el, la solución salina para que lo diluyera porque no tenía ampolla de agua destilada. Entonces le dije, reconstitúyalo y pásele el antibiótico. Entonces ella lo reconstituye, lo pasa y me devuelve el sobrante del antibiótico y me devuelve en este caso, la solución salina. Cuando me la devuelve, yo ya veo el rótulo y resulta que no era solución salina, ¿no? Era lidocaína. Acá, pues en Colombia tenemos una presentación de lidocaína así de 100 centímetros. Entonces esa fue mi cara de reacción y yo le pregunté, ¿ya se la pasó? Dijo, sí, ya se la acabé de pasar. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que tenemos. Tenemos dos soluciones. Lo que pasa es que por eso está el rótulo, ¿no? Una azul, los colores, volvemos a los colores, y la verde. Error mío, primer error mío, porque yo solamente tomé ese sachet o ese suero y no me fijé en el rótulo y se lo pasé pues a la estudiante. Y la estudiante no me verificó, por eso es importante la comunicación de asa cerrada. Uno siempre tiene que repetir, doctor, voy a reconstituir y se lee el rótulo, "Vea, usted me pasó esto, lo reconstituyo con esto, doctor. No, no, yo me equivoqué, ¿sí? No, o segundo error, no verificamos la orden y entonces al paciente se le pasó casi, fueron como 12 veces la dosis de una lidocaína pues venosa que normalmente uno pasaría, ¿no? Entonces, afortunadamente con el paciente pudimos reaccionar y teníamos estas emulsiones lipídicas que están descritas y que nos ayudan de cierta manera a tratar de contrarrestar. No es como si fuera un reversor, llamémoslo, que es como si fuera un bloqueador, llamémoslo, de esta molécula anestésico local. O sea, digamos que hay varias teorías, pero la más aceptada que se tiene hoy en día es que ellos encapsulan la molécula y toda esa fracción libre, pues la hacen que sea más poquita, ¿no? O sea, no dejan tanta fracción libre en el torrente sanguíneo, pues para que actúe. Entonces, esto fue lo que hicimos. Afortunadamente, en el centro veterinario teníamos el medicamento, teníamos la emulsión lipídica y se la administramos vía venosa rápidamente al paciente. Obviamente el paciente apenas se le pasa, empieza a hacer bradicardia, empieza a bajarse el CO2, empieza a hipotensarse. Entonces nosotros inmediatamente activamos el código azul, empezamos a hacer masaje, pero de una vez, dimos la orden de que nos trajeran el, la emulsión lipídica para administrarla. Entonces, afortunadamente el paciente, yo no esperé pues tener una línea plana, sino cuando iba como en 40 y algo la frecuencia, yo empecé empecé a masajear, sí, empecé a masajear. Y mientras estaban cargando, digamos, el medicamento que estaba en otra área, ¿no? No estaba dentro del quirófano, que eso debería estar ahí como en ese carro de paro del quirófano. Creo que hay una pregunta. Ya, pregunta Lady si eso funciona con cualquier anestésico local. Sí, digamos que está escrito para intoxicación con anestésicos locales, sí. Solo que mi experiencia ha sido solo con la lidocaína, ¿sí? Con la lidocaína, pues porque me pasó, me pasó con ese medicamento, pero sí está escrito. Ya les voy a mostrar porque aquí con la siguiente diapositiva que en esta revisión, por ejemplo, dentro de sus algoritmos, está cómo reaccionar ante una intoxicación por anestésicos locales y eh, está también, aquí están los algoritmos que hacen con las emulsiones lipídicas a estas dosis. Digamos que yo en ese momento no me sabía la dosis, yo lo que hice fue ponerle 2 ml por kilo, no sé,
quizá la adrenalina, es que está en el momento, yo le puse 8 ml porque eso fue lo que me cargaron, ¿no? También yo no, tráigame por lo menos 10 ml y me cargaron 8 y eso fue lo que pusimos. Sin embargo, no estábamos pues como tan desfasados en lo que en lo que se recomienda, ¿no? De 1,5 ml por kilo, que sea una dosis de carga al paciente puntualmente con una dosis que le administramos. Con eso pudimos de cierta manera revertir ese mecanismo de ese anestésico local, lo que sí, ese anestésico, sí, lo que sí fue que el paciente lo dejamos pues obviamente en observación todo el día, eso fue en la mañana, y el paciente sí presentó pues como 2 episodios de heces blandas a líquidas, que eso también está reportado que les puede dar pues diarrea, pero no pasó nada más, ¿no? Después lo citamos a unos controles y afortunadamente no pasó a mayores, porque imagínense ese caso de una cirugía electiva con un error de estos. Las emulsiones lipídicas, entonces, como ven, están descritas dentro de ese actuar en la emergencia para tratar de contrarrestar esos anestésicos, esa intoxicación por anestésicos locales. Ahora, la otra situación que pueda pasar es con los bloqueos que se puedan hacer, ¿no? Quizás porque se le vaya a uno más la dosis, que pues, también sería muy raro, o que se haga una punción inadvertida a un vaso, que ahora también lo veo un poco más difícil porque con las herramientas como la ecografía, que nos permiten ver la aguja, ver dónde ponemos el anestésico local, eh, se hace, no quiero decir que cero riesgo, pero se hace muy, muy, muy pequeño, ¿no? Que hagamos una punción inadvertida en un vaso y que se vaya una cantidad de anestésico al torrente sanguíneo. Entonces, como se pueden dar cuenta, este es uno de los errores que nos pueden acechar en todo momento. Por eso yo, después de esto, suelo poner cuando cargo los anestésicos locales, no los pongo ahí pues como en la mesa donde uno suele poner todo, que en la máquina de anestesia, sino los pongo en otro lugar, por lo general al lado del monitor, porque los monitores están arriba, les pongo otro color, pero lejos de lo que está en lo que es venoso. Para tratar de explicar lo de ahora, porque lo de ahora fue un error, un accidente anestésico, ¿sí? Que eso no está alejado de la realidad. Y quise traer este estudio que pues es clásico, es un estudio de corte de 3.546 casos, casi de 2 años, que lo hacen de forma retrospectiva para evaluar mortalidad. Y me gusta traerlo porque hay que mirar que obviamente la tasa de mortalidad en general fue de 1,35%, o sea, esa es la mortalidad con estos casos de los pacientes pues en anestesia. Y la tasa de mortalidad sigue siendo ahora del 0,12, que es pacientes sanos, ¿no? O sea, estamos hablando casi que como 1 en 900 y algo, digamos que 1 en 1000, ¿sí? La mortalidad anestésica de estos, de pacientes ASA 1, ASA 2. Y digamos los enfermos ASA 3 y 4 y 5 pues tuvieron una tasa de mortalidad del 4,7%, o sea, 45 de 944 que fueron los que estaban categorizados en ese ASA. Entonces, esto simplemente para mostrarles que la mortalidad pues no es tan alta como a veces uno piensa, ¿no? Sobre todo cuáles debemos nosotros tener en cuenta, estos ASA 1, ASA 2, que son los que con más frecuencia nosotros anestesiamos. Y ojo, porque son con los que más nos relajamos a veces. Y mire que una situación de estas que les acabé de compartir, pues si pasa eso sería una catástrofe porque es que es un paciente que no tenía ninguna condición para que pudiese generar alguna alteración que lo llevara a un desenlace fatal, ¿no? Por eso es importante estar muy concentrados dentro del equipo y todas las intervenciones que nosotros hagamos, pues nosotros vamos a tener control ante ellas. Revisando, digamos, ahora para preparar esta charla, quizás algo se aproxima a lo que vamos a ver son estas guías pues que salieron hace, pues, en el 2020, ya hace 3 años, que es de anestesia y de monitoreo, ¿no? Para perros y gatos. Ellos, digamos que muestran quizás aquellas situaciones que pueden amenazar
esas intervenciones o esas anestesias de los pacientes. Entonces, la hipoglicemia, el dolor, la hipotermia, ¿sí? La anemia, aquí hacen una aproximación, la deshidratación, cianosis, oliguria, neumotórasis, son aquellas condiciones pues que uno, obviamente si el paciente las tiene, uno debe mejorarlas pues para que entre un paciente más estable pues a un procedimiento, ¿sí? Pero no hay nada escrito o no hay algo claro de que nos diga nosotros necesitamos con los pacientes hacer este esquema hablando de seguridad del paciente, ¿no? Hacer estas listas de chequeo, tener en cuenta esto con el paciente o tener en cuenta esto con nuestro entorno de trabajo, ¿no? Por eso, revisando literatura para tratar de entender un poco este tema o a qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que viene en un futuro no muy lejano, porque nosotros que estamos aquí en este momento convocados y estudiando, somos los que necesitamos poner como ese granito de arena o poner esa iniciativa para tratar desde el lugar donde estamos trabajando, pues mejorar esta área o mejorar este tema que a veces se menosprecia, pero que es importante, así como un bloqueo, así como entender por qué mi paciente se hipotensó, así como entender el manejo de la vía aérea. Bueno, esto también hace parte de ese manejo integral como anestesiólogos, ¿no? Entonces hay un estudio bastante impactante que se hizo pues como entre 1984, 85 y bueno, a finales de los 80, principios de los 90, en Australia se hace este estudio de análisis de incidentes en anestesia, ¿no? Entonces, fueron 2.000 casos y ese se llama el MITS, es un estudio. Cuando sale, se dan cuenta de todos los errores que a veces se cometen, ¿no? Porque esto ya se venía estudiando como entre los años 60, 70 en la anestesia humana y cuando sale entonces este estudio, dicen, bueno, hay eslabones que se nos están pasando y estamos cometiendo pues errores o se nos están pasando inadvertidos, ¿sí? Entonces, con base en estos dos estudios, digamos que viene lo siguiente. El evento crítico, entonces, muchas veces uno está pensando en mi paciente descompensado, ¿no? Hemodinámicamente. Pero no solo se limita a eso, no solo se limita a eventos cardiorrespiratorios, ¿sí? Que es que pueden llevar, obviamente, a un paro cardíaco. También se trata de incidentes de distintas etiologías que terminan en un evento adverso, ¿sí? Pero cuando se aplican los algoritmos, como el que vimos ahora cuando estábamos iniciando la charla, el manejo puede ser más apropiado y puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Claro, porque vamos a tener procesos más claros y todos vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar, que creo que aquí hay una pregunta. ¿La vía venosa de administración del hipofundis debe ser central o también puede ser periférica? Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta y digamos que la indicación, pues como es un medicamento altamente, pues como rico en grasas, y eso es prácticamente ácidos grasos, entonces eso va a irritar una vía venosa. En el caso particular del escenario, porque con una dosis, digamos que no fue bien, lo hicimos, además que era urgente, o sea, el paciente no tenía una línea central porque estaba en un procedimiento electivo. Pero digamos que si no hubiese respondido bien, el paciente estuviese de pronto bradicárdico, que el paciente estuviese todavía con depresión de conciencia, pese a que ya no tenía anestésicos, sí, porque eso puede pasar, entonces rápidamente ya tendríamos que poner una vía venosa para seguir administrando la dosis de infusión como lo mostraba ahora. Sí, digamos que en principio, la dosis de carga podría hacerse ahí. De hecho, se podría hacer una dilución de 1 a 1, es decir, si la dosis calculada dio 5, se podría poner unos 5 de solución salina y pasarlo, ¿no? Como para mitigar un poco ese, para que no se nos vaya pues como a dañar ahí esa vena. Pero si estamos pensando en montar la infusión, si es mejor una línea central, pues está indicado. O con este dato que casi que el 62% de los casos de paro cardíaco intrahospitalarios se consideraban potencialmente evitables, ¿no? Entonces, es algo que va de la mano con lo que hablábamos ahora. Si nosotros,
el monitoreo más importante sobre toda la tecnología es el de nosotros, o sea, el humano. Si nosotros no vamos a estar ahí, pues no vamos a presenciar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo abordar los eventos críticos en el quirófano? Nosotros, dentro de la formación que hemos tenido, no lo, digamos, porque nosotros nos comparamos muchas veces con los otros colegas o con los otros profesionales de la salud humana, que ellos tienen dentro de su entrenamiento muchas, muchas estrategias como la simulación, ¿no? Pero ¿por qué la simulación? Hay que entender que en el aprendizaje, pues hay un concepto que las neuronas espejo, y eso, digamos que no es tan viejo, se descubrió pues no hace mucho, a finales de los 90 también, y se encontraron que en la neocorteza cerebral requiere la sensibilización de estrategias conocidas, y este conocimiento se aprovecha para hacer el aprendizaje, como vemos en la imagen, y yo creo que mucho nos ha pasado que alguien bosteza y entonces a nosotros también nos da ganas de bostezar, ¿no? Y uno también bosteza. O si estamos viendo algún video, alguna película de alguien haciendo, no sé, algún ejercicio con las manos, uno también lo piensa y se ve ejecutándolo, ¿no? O aquel que está haciendo un salto y uno lo está viendo y uno se imagina haciendo ese salto, ¿no? Entonces, esto hace que uno solamente viendo, pues esas neuronas se activen y en la mente esté mecanizando y esté repitiendo estas maniobras o estas habilidades. Entonces es por eso que en escenarios o en profesiones como la aviación, las operaciones militares, desarrollan para estos participantes escenarios de prácticas o de simulación. ¿Por qué? Porque en una simulación lo que hacemos es a los participantes introducirlos en una escena, digamos, ficticia, pero con un pacto de ficción que se hace para que ellos se sientan en ese ambiente, y se le da todas las herramientas para hacerlo bastante real, valga la redundancia, y que cada uno de ellos se sienta así, ¿no? Se sienta introducido en ese ambiente. Entonces, esta es una imagen de pues, unos estudiantes que teníamos la asignatura pues, de anestesia, entonces hicimos la recreación trajimos una máquina de anestesia, todo el fantoma, o sea, el maniquí, la mesa, todo para que ellos hicieran un escenario pues, de reanimación, ¿no? Entonces, cada uno de ellos pues sentía, porque muchas veces pues eran estudiantes de octavo semestre, y uno veía cómo era la angustia cuando empezaba la situación, ¿no? Entonces las caras de ellos confundidos, unos sabían cómo actuar, otros no, como vemos en el video, eh, otros sí muy claros con lo que tenían que hacer. Entonces estos ejercicios, al uno verse y al ver al compañero, pues va creando ese entrenamiento mental, ¿no? Entonces, digamos que a esto es lo que debería apuntar hoy día en la educación, sobre todo pues de nuestras competencias y nuestras áreas, un poquito no tanto en las aulas, sino también irlo combinando con la simulación, que finalmente es lo que va a generar esas habilidades técnicas y no técnicas en cada uno de los estudiantes y de los participantes. ¿Qué se encontró entonces en este estudio de esos 2.000 incidentes que reportaron? Casi que fueron en 24 meses, que 7 de 8 incidentes fueron resueltos de manera apropiada, eso es importante. Sin embargo, después de que un panel de expertos pues, se reunió y revisó esos resultados, concluyeron que a partir de la aplicación de un sistema mnemotécnico, sí, simple, que ya lo vamos a ver, utilizándolo de rutina en el momento de la crisis, eso podría resolver ese evento crítico, o sea, ese uno que quedó ahí, ¿no? O sea, que podría resolver prácticamente todo. Entonces, las mnemotecnias se utilizan mucho, y quizás muchos de nosotros en la universidad cuando estudiábamos hacíamos como esas mnemotecnias para poder memorizar, pero eso es importante en este ámbito también porque, como lo hablamos ahora, a uno no le entrenan en esos momentos de crisis para, para tomar decisiones rápidas y mucho menos para pensar, ¿no? Porque tenemos a un paciente que está mal y nosotros tenemos que tomar la mejor decisión
pero ¿basado en qué? En entender qué es lo que está pasando. Por eso por eso se crean estas mnemotecnias. Repito, esto pues es de los dos artículos, de las dos revisiones de lo que se hace en medicina humana, ¿no? Entonces, esta mnemotecnia se utiliza cuando el paciente pues está con ventilación mecánica y de pronto presenta un evento crítico súbito que se ha recomendado, entonces se recomienda esta mnemotecnia del DONE. ¿Y qué quiere decir el DONE? Pues es si el tubo se desplazó, se desacomodó, un ejemplo, el paciente empezó a desaturarse. Bueno, no se preocupen porque lo vamos en la segunda parte, vamos a nombrar esos eventos como uno por uno, lo más importante, ¿no? Los eventos críticos. Es que me han escuchado hablando de los eventos críticos, pero no los hemos nombrado, ¿no? Pero es porque en la segunda parte vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ahora, adelantamos uno que sea la hipoxia. Entonces, un paciente que viene con o sea, que está saturando bien y de repente a mitad de cirugía empezó a desaturarse. Entonces, uno, bueno, revisa primero el paciente. Siempre vamos al paciente, ¿no? Pero el paciente se ve rosado o por el contrario, sí, el paciente se ve morado, se está cianótico. ¿Qué pasó? Entonces, revisemos, el tubo se desacomodó o el tubo se fue eh, unipulmonar, ¿sí? O por el contrario, hay una oclusión del tubo o el paciente presentó un neumotórax, ¿sí? Quizás porque le hicimos un bloqueo eh, del plejo braquial y una de las consecuencias o de los efectos adversos es que pueda que uno puncione inadvertidamente la pleura y se genere un neumotórax, ¿no? Entonces, o que falla o que el equipo está mal, ¿no? Entonces, mire que esto lo pueda uno ubicar rápidamente y no uno dando vueltas de ¿por qué? ¿Por qué está desaturado? Pero estábamos bien, ¿cierto? Entonces, al menos hay un norte para uno tratar de confirmar o descartar alguna de estas consecuencias. Cover es la otra mnemotecnia que hace referencia a circulación, oxigenación, ventilación, vaporizadores, ¿sí? Tubo endotraqueal, la de endotraqueal tubo, revisar monitores y equipo. Entonces, esto automáticamente a usted lo lleva a tener un orden de revisar cómo está mi paciente en esto. Entonces, hay unas tablitas que ahí están muy bien descritas, por ejemplo, la circulación, evalúe impulso, mire la canografía, mire el color de qué, pues de las mucosas, ¿sí? La O hace referencia a la oxigenación, entonces se nos acabó el oxígeno, ¿qué pasó? ¿Cómo está la pulsioximetría? ¿Cómo está la ventilación y el vaporizador? Bueno, etcétera. Entonces, importante para saber actuar ante las situaciones críticas. Y hay otro que es que es esa otra mnemotecnia y es un poquito más detallada, ¿no? Va con un poco más eh, que esto lo vamos a ver con un poco más de H's o de T's, que son las situaciones que la vamos a ver en detalle, entonces no se preocupen por eso, pero más que todo lo que yo quería traerles era esa metodología que existe, ¿no? Ya, eso ya está descrito. Y pues en medicina humana está descrito y está validado y ya está comprobado cómo ha disminuido todos estos errores que repercuten en una sobrevida de los pacientes pues en cirugía, ¿no? La inestabilidad hemodinámica se debe establecer clínicamente de acuerdo con los cuatro componentes del cuadrante cardiovascular, que ya lo vemos, que es una estrategia también muy aceptada y también es muy buena para nosotros afrontar algún proceso, algún evento fisiopatológico, ¿no? Entonces, con estas tres herramientas, que es problemas de la bomba cardíaca, ¿sí? O sea, estamos hablando pues del corazón resistencias, estamos hablando pues de esa modulación que hace el sistema arterial, o sea, estamos hablando pues de hipotensiones, que es el fenómeno más común que nosotros podemos ver en nuestros pacientes en anestesia general. Frecuencia cardíaca, que va también muy de la mano con la bomba, y volumen, finalmente lo que va dentro de esa red de cañería, llamo yo, o donde va ese fluido que es pues la sangre, ¿no? Entonces digamos que con esos cuatro ellos también hacen unas recomendaciones
de nosotros qué podemos evaluar. O sea, inmediatamente sabemos que órganos importantes como el cardiorrespiratorio son los que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora y de hecho son los que nosotros monitorizamos, ¿no? Entonces, en el cuadrante respiratorio, ¿qué tenemos que evaluar? Como lo veíamos ahora, mire que la obstrucción de la vía aérea fueron 62 casos de esos 4.000 incidentes que se involucró la obstrucción de la vía aérea. Estamos hablando de los casos del trabajo de Australia, ¿no? El laringoespasmo fueron 189 de esos 4.000 incidentes, o sea, fue alto. Digamos que el laringoespasmo nosotros lo podríamos tener en los gaticos, ¿no? En los perros, pues afortunadamente no es común, pero en nuestros pacientes felinos sí. Obviamente ya cada uno pues tenemos las estrategias como la instilación de lidocaína, anestésico local para tratar de mitigar ese laringoespasmo porque se puede convertir en un problema, ¿no? Sin embargo, como ya sabemos y ya lo incorporamos dentro de nuestro manejo de inducción a estos pacientes. Regurgitación, vómito y broncoaspiración, vea 183 de los 4.000 casos, de los 4.000 incidentes que se registran. En nosotros es común muchas veces pacientes con estómago lleno que quizás vienen a la urgencia y que obviamente hay que entrarlos a cirugía, pero ya sabemos que tenemos ayudas como el ultrasonido que nos permiten evaluar rápidamente, así como evaluamos un tórax, pásele si está mirando un tórax porque el paciente está de pronto muy taquipnéico y necesita saber si de pronto hay una que otra onda B o cómo está el corazón de primera mano, pues córrase un poquito y evalúe el corazón, evalúe el estómago, perdón. Entonces, si evaluamos el estómago, pues ya podemos prever que está lleno y al paciente vamos a hacer una intubación rápida y vamos a pasar una sonda orogástrica para tratar de vaciar ese estómago lo más que podamos, ¿no? Con eso vamos a eliminar o vamos a reducir, perdón, vamos a reducir el riesgo de aspiración. Intubación difícil también, de 147 casos, de 4.000. Nosotros afortunadamente vías aéreas difíciles no son tan comunes porque tenemos una ventaja que nuestros pacientes tienen una muy buena apertura. Quizás algunas razas específicas, quizás los Bull Terrier, quizás en gatos los Esfinge, que tienen un poquito, pues lo que bajo mi experiencia y lo que he podido ver, tienen un poco más abajo esa vía aérea. eh, Gatos, por ejemplo, con enfermedad, con esta gingivoestomatitis que a veces hacen esas aftas y entonces alrededor todo lo que es el paladar blando, alrededor de esa vía aérea, inclusive lengua, se pone como con fibrosis, sí, de tanta lesión y que cicatrice, que vuelve y sale, entonces se hace un poco compleja la apertura o no abren lo que uno quisiera o lo que uno está acostumbrado a que abren esa vía aérea los gatos, ¿no? La desaturación, vea que es un fenómeno hasta ahora, hasta estos 5 que llevamos es el que más se presenta, vea, 584 casos de los 4.000 incidentes. Entonces, nosotros probablemente también sea uno de esos comunes, ¿no? La desaturación. A veces está más influenciado por el instrumento, porque muchas veces los pacientes están ya muy fríos o el sitio donde lo tenemos está ya muy frío y no hace un muy buen, no se sensa muy bien, ¿no? Broncoespasmo no es tan común, digamos, pues como en nuestros pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta. Quizás ah, los pacientes con asma, de pronto en gatos con asma, o quizás aquellos pacientes, por ejemplo, el típico es el Yorkie viejito que de pronto tiene una broncotasia o una broncomalacia y que de pronto iba a un procedimiento de ontología, ¿no? Entonces son pacientes que se convierten ahí en un reto porque empiezan a tener unos cambios en los volúmenes y en la ventilación, ¿no? Edema pulmonar, bueno, fueron pocos, 35 de los 4.000. Embolismo pulmonar y neumotórax. Digamos que estas son algunas situaciones en las cuales pueden pasar las comunes y en la parte respiratoria sería lo primero que nosotros deberíamos confirmar o descartar. En el cuadrante cardiovascular, entonces como habíamos dicho, la bomba cardíaca
se considera por debajo de 90 milímetros de mercurio. Recuerden que esto, pues, estos datos que traje y esta información, pues, es de humanos. Solamente aquí vamos a tomar lo que podemos extrapolar, pero también lo consideramos por debajo de 100, inclusive, o por debajo de 90, 190 milímetros de mercurio en nuestros pacientes, pues ya hay una hipotensión, pues, clara. Y los que presentaron paro cardíaco fueron, vea, con presiones por debajo de 90, 129 pacientes. Y con frecuencia cardíaca, digamos, esos reflejos vagales, sobre todo los vaquicéfalos que están como más predispuestos a presentarlos, pues necesitamos nosotros también estar preparados. Muchas veces eso uno puede mitigar ese reflejo con una buena relajación, porque si no tenemos relajado a los pacientes, yo veo que, porque también lo hacía, pero ya ahora tomé un poco más de conciencia y trato de relajarlos más, porque las intubaciones conscientes, que es cuando uno intuba y el paciente empieza a toser y a veces hasta le saca el tubo, pues eso no es bueno y no es sano, porque son los pacientes que van a despertar con esa tos, con ese fastidio, con ese disconfort en la garganta, y ese es el que llama al otro día a la tutora, a la propietaria, que dice que le está tosiendo, y uno le dice, no, es por el tubo, sí, pero en realidad, si uno puede intervenir y evitar que pase eso, pues es mejor hacerlo, ¿no? Entonces, por eso las intubaciones, digamos, más amigables, llamo yo, el paciente más relajado, sobre todo en los bulldog, como les decía, es el que más tiene exacerbado este reflejo, pues vamos a evitarlos porque entonces el tubo va a entrar y con previa lubricación, pues va a entrar muy suave y no vamos a tener este problema. Quizás el común sería esas maniobras vagales. Ya lo demás, pues quizás algún bloqueo anestésico, que de pronto lo estemos haciendo pues como en una zona alta, efectos digamos de algún opioide con una dosis alta, ¿sí? Acá bradicardias en ese estudio de incidencias fueron 265, que también fue un número pues altico, y taquicardia sí fueron 145. Nosotros, fenómenos de taquicardia, pues ya vamos a evaluar las posibles causas, pero pues una de las comunes es pues que el paciente se haya salido de plano, ¿sí? O que el paciente, o que haya una pérdida de pronto de sangre, ¿no? Inadvertida, y nosotros allá en la anestesia del cirujano no diga nada, ¿no? Eso va de la mano, pues, con resistencia y con el volumen. De la resistencia, entonces, ¿qué se debe evaluar? Lo mismo si de pronto se hizo un bloqueo anestésico alto, si de pronto tenemos anestesia inhalatoria, pues, alta, más de la CAM normal, o las anafilaxias, que en nosotros no está tan estudiado como lo decía ahora, pero es una de las razones por las cuales a mí me gusta, por eso se llama premedicación, ¿no? Poner toda la medicación, todo lo que se pueda lo antes posible, o sea, cuando el paciente está bien, cuando no hemos puesto ningún sedante, pues si el paciente es cooperador, porque poner cualquier medicamento que tengamos que poner cuando el paciente ya está en la mesa de cirugía, ya está en plano anestésico, es un potencial riesgo de que pase algo, así sea un antibiótico, ¿no? Porque como no están tan estudiadas estas alergias, y además que el paciente ya está anestesiado, ¿cómo nosotros vamos a ver reflejado una anafilaxia? Pues con esas pérdidas de resistencia de esa vasculatura. Entonces vamos a ver de pronto hipotensiones o taquicardias o bradicardias, ¿sí? Entonces yo evito tratar de poner eh, medicamentos ya cuando mi paciente está anestesiado, salvo alguna eventualidad. Anestesia regional, ahí está la otra causa de pronto que nos afecte la resistencia, o pacientes ya sépticos y hipertensión. Muy bien. Y finalmente, el volumen. Quizás el volumen hay que tener, o es muy importante eh, tener en cuenta lo que les decía ahora, ¿sí? Es uno de los mandamientos de la reanimación, es primero el paciente y después íbamos el monitor, ¿sí? ¿Por qué primero el paciente? Porque recordemos, ese es otro mensaje que quiero que llene hoy, que el mejor monitor somos nosotros. Y el segundo, pues ya es nuestra máquina, ¿sí? Si la hipotensión, entonces ya lo que uno se pregunta, si la hipotensión se asocia a taquicardia, entonces debemos descartar que es hipovolemia, revisar también la posición del paciente, porque a veces las posiciones de los pacientes hacen que ese retorno venoso se me caiga.
por aquella posición, entonces tengamos ya alteración en esa poscarga o en ese volumen sistólico de nuestros pacientes. Medidas, si necesitamos poner un bolo o no de cristaloides, o si por el contrario necesitamos entrar a modular ya esa vasculatura arterial con algún vasoconstrictor. Y si la hipotensión se asocia a bradicardia, pues tenemos que considerar quizás algún bloqueo simpático alto o quizás porque se administra algún opioide, ¿no? Vea, en hipotensión 438, quizás es el más alto que hemos visto de las otras tres, de esos 4000, es porque la hipotensión es el fenómeno más común en una anestesia general. Bueno, revisemos si hay preguntas. No, muy bien. Continuamos entonces finalmente con unos misceláneos. ¿Cuáles son esos misceláneos? Problemas asociados a la administración de medicamentos durante la anestesia. Mírelos, misceláneos y lo que partimos hablando y ahí yo me sumaría a esa estadística porque fueron 1119, el más alto de todos los que hemos visto ahorita. ¿De cuánto? ¿De 4000? ¿De qué? De una mala administración, una dosis que se calculó mal, ¿sí? O un fluido, porque también se consideran pues medicamentos que se haya ido más volumen de lo normal. Entonces, mire lo común que es. Problemas asociados al acceso vasculares también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces hay, se nos daña la vía periférica, se extravasan, después hay una alteración ahí en la piel, inclusive pues con úlceras que se pueden hacer, bueno, etcétera. Y despertar durante la anestesia, que eso también pues yo lo considero como un fracaso anestésico, que nuestro paciente se salga de plano. Acá evidenciaron 21 de 4000. Muy bien. Hasta ahí el abordaje, hasta ahí el abordaje que se hace de, de estas situaciones o de estos eventos críticos. Entonces, miremos un poco la forma como desde lo metodológico se aborda, empezando por esas listas de chequeo que nos van a permitir a nosotros eliminar esos errores o esos sesgos que se nos pasen no solamente en el perioperatorio, sino recordemos que es desde que el paciente llega al centro asistencial, ¿no? Ya sea cirugía programada o ya sea una cirugía urgente. Cuando es cirugía urgente, obviamente el algoritmo ya cambia un poco porque obviamente hay que hacer todo un poco más rápido, pero no por eso se nos deben de pasar eh, estas herramientas o estos datos de seguridad para mi paciente. Y finalmente las mnemotecnias, el aprendizaje basado en la simulación, es lo que nos va a hacer a nosotros entrenar ese cerebro para aquellas situaciones de estrés, de alta tensión, para tomarnos esos segunditos, 5 a 10 segundos, respirar profundo, pensar y actuar. El siguiente componente, porque ya vimos las situaciones, algunas situaciones pues de riesgo que nos afecta y lo que sigue es el paro como tal intraoperatorio. Para eso, para el paro intraoperatorio, también hay unas medidas o unas listas de chequeo que nos van a ayudar. Las quise traer. Esto, le repito nuevamente, esto lo hacen de rutina, inclusive las tienen pegadas en la máquina de anestesia. Esta que yo lo traje paso a paso, solamente que es un solo formato, yo lo desglosé para que lo veamos paso a paso qué es lo que uno debe hacer. Le repito, uno en esto, yo sé que nos ha pasado en estos momentos de tensión, uno se sesga mucho, uno le da el efecto túnel y uno se bloquea. Entonces, estas ayudas es precisamente para eso, ¿sí? Lo primero en una situación es reconocer que está en crisis, ¿sí? Reconozca, estamos mal, uno puede decir, no, y estamos mal, aquí está pasando algo, ¿sí? Le hace chulito. Después, ¿qué tiene que hacer? Pida ayuda. Usted siempre que identifique, porque usted está solo, usted tiene que pedir ayuda. Y parte de esa ayuda es activar el código azul y decir que traigan el carro de paro. Que traigan el carro de paro implica, pues obviamente que ahí está todo lo que son medicamentos, insumos, inclusive equipos como desfibrilador, que sería lo ideal para responder ante esa situación, ¿sí? Tercero, detenga la cirugía
y suspenda los anestésicos. A veces estamos reanimando y el paciente todavía con el isoflurano abierto o con la infusión activa. Entonces, mire que suena un poco ¿cómo decirlo? Pues sí, como muy repetitivo, pero a veces se pasa, ¿no? A veces se pasan las cosas obvias. Administre oxígeno al 100% para los que trabajan, digamos, con mezcla de gases, aire, oxígeno. Normalmente 40-60 pues de FIO2 es que se trabaja pues en cirugía, pero acá ante esa situación de crisis tiene que ponerle oxígeno al 100%. Ausculte y confirme pues que la vía aérea está bien. Ahí volvemos al DONE que veíamos, ¿no? Si la posición del tubo está bien, si hay alguna obstrucción en el tubo, ¿sí? O sea, confirme. Por eso siempre es bueno tener un fonendoscopio a la mano. Recuerden, el mejor monitor somos nosotros. ¿Por qué? Porque se pudo extubar, se pudo haber ido, se desacomodó y se fue monobronquial, que es una de las comunes. Y revise la tendencia del CO2 antes de la inestabilidad. Lo que decíamos ahora, no abandonemos los pacientes porque es información que nosotros estamos recibiendo. Y voy a lo que decía ahora, no hay un paro súbito, o sea, es muy raro. Lo normal es que empiece a darnos pistas de que algo está mal. Y uno de los que empieza a, a estar inestable es la capnografía. Se empieza que la curva se hace más pequeña, que empieza a bajarse el CO2 y eso ya no es normal y ya nos está diciendo prepárese porque vamos a tener problemas. Segundo, haga un diagnóstico diferencial, ¿sí? Rápidamente, entonces, evalúe el procedimiento y vincule al equipo quirúrgico, claro. Entonces, si ya paramos el procedimiento, pues miremos qué tipo de procedimiento estamos haciendo y sume a ese cirujano, a ese ayudante, a que nos ayude al proceso de reanimación, ¿no? Se van a dar cuenta en la parte 2 que vamos a hablar de cómo es la dinámica pues en equipo, porque por lo menos vamos a ver, esa es la ventaja de un paro, esa es la ventaja de un paro en quirófano, ¿no? Que por lo menos no estamos solos, por lo menos está el cirujano y está el anestesiólogo versus de pronto en un ambiente intrahospitalario, turno de noche, que de pronto solo está el médico, ¿no? Que eso ya ha cambiado porque por lo menos también hay un auxiliar, pero bueno, ahí ya hay unas connotaciones que vamos a ver en la segunda parte. Revise los medicamentos que administró recientemente, sí, lo que estábamos hablando ahora. Por eso es que yo trato de eliminar eso, o sea, de que sea lo estrictamente que sea necesario ponerlo, que el resto por eso se llama premedicación, porque ya lo puse antes. Si la presión pico inspiratorio está alta, usted revise, pues descarte un neumotórax, que como lo habíamos visto es una causa muy común, ¿no? Sobre todo cuando es iatrogénica o inadvertida, pues hacemos función inadvertida nosotros, ¿no? Bueno, el autopip, esto sí va más asociado a quizás aquellos pacientes que puedan tener alguna alteración ya como tal bronquial, tipo asma, ¿sí? Que es como la más común, o tipo broncomalacia o broncoectasia que tienen atrapamiento de aire. ¿Qué le dice después? Realice un protocolo de ecocardiografía. Digamos que no necesitamos ser unos expertos, simplemente qué tenemos que hacer básicamente, así como hacemos el FAST abdominal, el FAST de tórax, pues revisar rápidamente la bomba, ese corazón, cómo está latiendo, si de pronto hay alguna efusión alrededor de ese corazón. Sí, eso es lo que se busca con hacer una vista rápida al corazón y obviamente ahí también podemos mirar la volemia del paciente, cómo está ese ventrículo izquierdo, si está lleno o si está al frontario, está con ese beso papilar que tanto se ha estudiado y hemos hablado de eso, ¿no? Si hay una falla cardíaca derecha o izquierda, también nosotros podríamos verlo pues con la ecografía, ¿sí? Y el corticoide empírico lo mencionan ahí y lo sugieren porque no sabemos si de pronto el paciente me está haciendo alguna reacción anafiláctica, entonces por eso se dice, ante la sospecha, ponga el corticoide. Y finalmente, el paciente en paro, ¿sí? Disculpen, me vuelvo una vez, que es medidas en la progresión del choque, o sea, cuando nuestro paciente nos está empezando a decir ahí algo está mal. El segundo es haga el diagnóstico diferencial y el tercero ya el paciente paró. Y cuando el paciente está en parada, ¿qué tenemos que hacer? Revise la C de la circulación
Entonces revise el pulso, recuerden, nosotros, el paciente, hay que tocar los pacientes, no el hecho que están en la mesa no los tocamos, solamente con los monitores no hay que tocar el paciente, hay que mirar un tiempo de higiene capilar, ¿sí? Hay que hacer una reanimación de alta calidad, eso lo vamos a ver también en la segunda parte. Esto es muy importante que me llamó también mucho la atención cuando estaba revisando la línea arterial, porque si mi paciente está en anestesia, pues si le tenemos una línea arterial, vamos a saber junto con el CO2 si las compresiones están siendo eficientes o no, porque si están siendo eficientes las compresiones, vamos a tener una presión diastólica por lo menos de 40 milímetros de mercurio y vamos a tener un CO2 mayor a 15. Con eso nosotros podemos decir, se están haciendo unas buenas compresiones, mantengámosla porque lo estamos haciendo bien, ¿sí? No suspenda las compresiones por más de 10 segundos. Recuerden que entre reanimador y reanimador, obviamente cada ciclo dura 2 minutos, pero entre reanimador y reanimador, pues vamos a tomarnos 10 segunditos. ¿Para qué? Para mirar el electro, porque muchas veces con el movimiento no podemos ver el electro y para mirar qué ritmo tiene y quizás si tenemos el ecógrafo ahí para rápidamente hacer esa vista rápida del corazón con el ecógrafo, ¿no? Medicamentos adecuados en dosis y en frecuencia. Esto se hace obviamente de acuerdo al protocolo que tenemos de reanimación, que eso ya está descrito, que lo vamos a ver mañana. Intento de colocación de catéter central, bueno, si se requiere y siga los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos, por ejemplo, de cuántas compresiones hay que hacer, cuánto tiempo, bueno, eso también hay que tenerlo en la máquina de anestesia. Vía aérea, afortunadamente, pues la mayoría de nuestros pacientes van a ser intubados, ¿sí? Porque si están en el escenario perioperatorio, es muy raro, o bueno, el que no esté intubado porque tiene una epidural o tiene un buen bloqueo y solamente está con una sedación y con una canulita de oxígeno, pues si ese no está intubado, pues asegure rápidamente la vía aérea, intúbelo, ¿no? Si el paciente hace paro. Esto puede aplicar también para escenarios en sedaciones para radiografías, para ecografías, donde uno muchas veces no hace intubación, sino simplemente hace una sedación ligera, no profunda, y suplementa oxígeno no más. Verifique cuando lo intubó, pues que el paciente sí quedó intubado, ¿no? En la reanimación pasa, eso pasa mucho por la adrenalina, por lo que se está viviendo en ese momento, se piensa que se intubó y porque muchas veces toca hacerlo en decúbito lateral porque lo están comprimiendo, entonces parte uno del hecho que sí lo intubó. Buenas respiraciones, eso sí está, una cada 6 segundos y no hiperventilar al paciente. Y la desfibrilación, pues ya cada vez más centros veterinarios están haciendo, están adquiriendo las herramientas porque es una herramienta que se necesita. Verifique el ritmo entonces cada 2 minutos y siga el protocolo de fibrilación. Muy bien. Hasta acá vamos a dejar esta primera parte. Lo que vamos a ver mañana es esto, las Hs, que son casi que los eventos o las situaciones críticas, que son las Hs y las Ts, hipoxia, hipovolemia, hipervagal, hidrogeniones hace referencia a la acidosis, hipercalemia, hipertermia maligna, pues que no es tan común o bueno, no la hemos estudiado o no es tan común como pensamos, hipotermia, hipoglicemia y las Ts trauma, que va asociado pues a la volemia, neumotoras, T coronario, bueno, nosotros no tenemos tanto esta patología, taponamientos y tromboembolismo pulmonar, QT prolongados, tóxicos que van asociados a la anafilaxia y hipertensión pulmonar. Y los cuidados posparo. Esto es lo que vamos entonces a ver mañana, que vamos a ver cuando tenemos el paro, obviamente hay que rápidamente reconocer la causa y estos cuadritos nos ayudan rápidamente a nosotros tratar de hacer un diagnóstico, como lo veíamos ahora, ¿no? Hacer un diagnóstico para poder actuar. Junto con esta gráfica que me pareció muy interesante porque ahí resume cómo es el comportamiento y cómo es la dinámica de una reanimación pues en el quirófano. Obviamente basados pues en lo que nosotros tenemos, que es nuestra guía, que ya pues está ampliamente descrita y masificada, que es el Recover, ¿no? Que ya está esos lineamientos para uno hacer una buena reanimación. Bueno, yo creo que hasta aquí traigo esta primera parte. La idea es
responder a esas preguntas, a esas dudas que hayan surgido en esta primera sesión. Vamos a poner aquí la cámara y listo. Bueno, estoy abierto de pronto a preguntas, comentarios, experiencias de los compañeros. Perfecto, doctor. Doc, pues en lo que escriben sus preguntas, agradecerte. De igual forma, si surgen en la noche, mañana podemos empezar con Ah, preguntas claro que sí. previo a la charla sin ningún problema, Doc. Vamos a dar unos minutitos. Te Perfecto. platico, te platico un poquito también mi experiencia. Sí, Sabes señor. que se me hace muy importante. Yo estaba a cargo de los practicantes y rotatorios ahí en el hospital y no sé por qué a los laboratorios les encanta hacer los frascos muy parecidos. Entonces, bueno, acá en México hay un laboratorio que se llama PISA, que hace el tramadol y la silacina iguales. Ya. Son ámbar, son chiquitos. Le pedí a un practicante que le pusiera tramadol, tomó el frasco y le puso, era un golden, como de 30 kilos. Y la silacina era al 10%, le Ah, puso 3 mililitros, pero se los puso subcutáneo. sí. Entonces, me di cuenta rápido y aplicamos en este caso el antisedán, que es el Oh, atipamezol, y, perfecto. los, el paciente fue por un hematoma, entonces tuve que dejarlo una noche más. El paciente le estábamos pasando líquido, le estábamos pasando sueros, el paciente siempre estuvo como borracho, pero Claro. a las 24 horas afortunadamente se fue pues caminando, se fue bien. Ya desgraciadamente después de ahí ya no supe si regresó, si no regresó, cómo están esos riñones, ya no supe más, pero esos frascos a partir de ahí, los frascos de anestesia, les poníamos cinta para Claro. que por lo menos al tomarlo pues te dé la curiosidad de ver qué Sí, es. de por qué está así. Y quién se dio cuenta o en qué momento se dan cuenta? Yo me di cuenta en cuanto terminó de darle, porque vi el Ah, frasco de la silacina abajo y no el del allá. tramador. Ah, fue muy rápido, o sea, sí, se actuó Sí, enseguida ya, sí. Sí, fue porque eso, inmediato. digamos, se pudo haber pasado, no sé, a los 10 15 minutos ya cuando el paciente de pronto está más tumbadito, digámoslo así, sí. Sí es importante Sí, el momento en y, que se detecte. y funcionó porque la Yumbina acá en México ya no está disponible. Ah, ya, Entonces, de cierta forma, pues sí, sí funcionó. súper bien, qué bueno. Muy bien, Doc. Doc, pues creo que no hay preguntas. Si quieres, damos por terminado el Perfecto, día de hoy. No me listo, despido, pero el día de mañana nos vemos ya con la última charla y comenzamos con preguntas. correcto, muy bien, listo. Perfecto, muy bien. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Doc. Buenas noches a todos, que tengan una feliz noche y mañana, bueno, alguien escribió, mañana nos vemos. Bueno, Ah, las pues gracias. muchas gracias. Perfecto. Mañana continuamos y las preguntas sí las podemos hacer al iniciar la segunda parte. Muy bien. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Buena noche.